El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Podemos pensar que tenemos un gran interés nosotros de conocer a Dios, pero el verdadero interés es el que Dios tiene de que le conozcamos. Todo nace de Él. Dios quiere que le conozcamos y que lleguemos a estar unidos a Él y con Él eternamente. Todo proviene de Él. Desde el principio, Dios no tiene necesidad de crear nada. Ha sido Él el que nos ha creado y nos ha creado para Él. Pero esto permanecería oculto si Él no se hubiera revelado, no hubiera paulatinamente haber dicho al corazón del hombre: oye, estoy aquí. Esto lo ha ido haciendo Dios, poco a poco, y ha ido corrigiendo al hombre, y ha ido depositando esta revelación en un pequeño pueblo, en un pueblo donde ha también corregido muchas desviaciones de los pueblos de alrededor, muchas falsas visiones, ha ido purificando la visión que debemos tener de Él. Pero Dios siempre se ha manifestado con algo que no es Él, algo externo, siempre mediaciones. La creación pues nos habla de su presencia, una presencia todopoderosa, omnipotente. Esto también, poco a poco, Israel ha llegado a confesar que Dios es el creador. No son otros dioses, porque al final solamente hay un Dios, y el Dios que ha hecho el cielo y la tierra, el que nos ha hecho a nosotros. Y el Dios que además entra en la vida de hombres concretos, con el fin de depositar promesas. Acordaos de Abraham, cómo Abraham tiene una inspiración, a través de toda esta escucha una voz que sabe que no viene de él, viene de alguien con mayúsculas, le arranca de la idolatría y le hace una promesa enorme de que va a tener una descendencia incontable. Y que este Dios se muestra poderoso en aquel que es anciano y en su esposa, que ya también es anciana y seca, para la capacidad que tenía de transmitir la vida. Pero Dios es capaz de sacar fruto de dos troncos muertos, como dirá San Pablo. Acordaos de Jacob, cómo Dios también se va a manifestar en Jacob en un sueño. Sueña que hay una escalera y Jacob se asusta. O sea que aquí también está Dios. Ve subir y bajar ángeles. O sea que Dios escucha la oración. Tan cerca está. Aquella piedra donde se había acostado. Y querrá levantar allí también una estela con el fin de recordar que Dios se había manifestado allí. Pero Dios continúa siendo ¿quién es Dios? Y así podríamos seguir. Acordaos de Moisés, la zarza ardiente, pero de nuevo también es una zarza, son mediaciones.
Ahora pasa algo impresionante. Es que resulta que llega Jesús y dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién es Jesús? Qué difícil, queridos hermanos. Nosotros a veces decimos, Felipe, es que Felipe tanto tiempo. Sí, ¿y nosotros? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es posible que diga Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Y dice Jesús, no me conoces, Felipe. Este Dios extraordinario, este Dios que es espíritu, este Dios que todo lo atraviesa, este Dios que todo lo llena, digamos así, ha querido hacer una cosa impresionante, y es vaciarse sin dejar de ser Dios, se ha vaciado haciéndose hombre. O sea que Jesús, por eso es la palabra, es Dios con nosotros. ¿Quieres conocer a Dios? Cuando ves a Jesús, ves a Dios. Es el rostro humano. Dios ha querido tomar la carne y decir, mira cómo soy yo respecto a ti. Mira cómo soy yo para que sepas cómo conducirte conmigo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Porque el Padre se está diciendo completamente en Jesús. Por eso las apariciones, a Jesús no lo vemos. El resucitado es el que nos desvela completamente al Padre y te está hablando como me ha hablado a mí al corazón. No hay otro modo de conocer al Padre que en el corazón de Cristo, en el corazón resucitado. Y yo diría que hay 3 lugares, 3 experiencias, 3 realidades en nuestra vida donde queremos conocer a Dios. Yo quiero conocerlo. ¿Qué me dice Dios aquí? ¿Dónde está Dios aquí? Una de ellas es en el pecado. ¿Qué me dice Dios en el pecado? Que Él me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué me dice Dios? ¿Dónde está Dios a mí en el pecado? Tenemos experiencias todos, según nos va iluminando también Cristo y el Espíritu Santo nuestra realidad pobre y miserable del pecado. Pues hay una palabra de Dios en el pecado. Y es que ha ofrecido a su Hijo, se ha ofrecido totalmente para el perdón. Nos ofrece el perdón. Tú hoy puedes recibir el perdón. Dios te perdona en su Hijo. Porque Dios se dice totalmente en su Hijo. Cuando vemos la cruz es Dios que nos dice, este soy yo respecto a ti. Te amo, te perdono. Esta es la oferta, la ofrenda que se ha entregado para arrancarte del pecado. Otra realidad en nuestra vida desde que nacemos, porque nacemos llorando, es el sufrimiento. ¿Y qué palabra tiene Dios en el sufrimiento? ¿Qué hago yo con el sufrimiento? Resulta que ha tenido una palabra. Dice que el sufrimiento se vence amando. ¿Estás sufriendo? Ama. El amor vence el sufrimiento. Hay una respuesta respecto al sufrimiento y es amar, 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 ofrecerse, amar. Jesús ha vencido amando y amando hasta el extremo. No hay otra respuesta. El único sentido que se puede dar al sufrimiento es amando, no centrándonos en él, no pidiendo continuamente una realidad que no puede ser. El sufrimiento nos alcanza. Todos sufrimos, física, espiritualmente, de 1000 modos. Ofrecerlo amando, que no nos encierre, que nos abra, que nos esponje el corazón. Dios dice, puedes vencer el sufrimiento, ama, ama. Ámame a mí por encima de todo y ama. Yo te entrego el mismo Espíritu con el que el Hijo y yo mismo me amo, el don del Espíritu Santo. Y hay otra realidad en nuestra vida que nos aplasta, es la muerte. ¿Y qué decir de la muerte? ¿Qué dice Dios respecto a la muerte? Pues dice una palabra, yo soy la vida que vence la muerte. Ahí está mi Hijo, ese soy yo. Mírame, ves a mi Hijo, me ves a mí. Él es el camino, la verdad y la vida. La muerte no tiene la última palabra, permanece conmigo. La muerte será un paso, será una Pascua, de este mundo a mí. Yo soy la vida y te la ofrezco. Que ya cojamos esta palabra, que veamos y le pidamos al Señor, ayúdanos a conocerte, ayúdanos para que podamos ver, cuando te veamos a ti, el mismo rostro del Padre. Que así sea.